Precisamente ustedes recordarán que nos dimos a la tarea el día de ayer de aclarar primeramente qué no son los evangelios. En un primer momento veíamos que los evangelios no son precisamente una biografía, en el sentido de que no nos dan datos exhaustivos, no nos dan datos históricos, precisos, numéricos de la vida de Jesús, ¿verdad? Tan es así que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos aclara que a los 12 años se perdió en el templo, después lo encontraron, estaba precisamente hablando con los maestros, ¿verdad?, de la ley, y en su momento, lo único que se dice es que crecía crecía en estatura y delante de la gracia de Dios. Y eso es todo lo que nos dice. Pero de los 12 a los 30, por decirlo así, no nos da el Evangelio noticia de qué es lo que ocurría con Jesús. En ese sentido, podemos darnos cuenta precisamente de que el Evangelio no es una biografía como tal, ¿sí? Por otro lado, también veíamos que precisamente decíamos ayer, tampoco no son colecciones históricas o memoriales clásicos, no es una memoria en el sentido pues digamos, como tal, en el sentido de que más bien nos presentan en una memoria, nada más nos presenta como datos generales del autor, y el Evangelio no, el Evangelio fue precisamente creado con una finalidad diferente de simplemente recordar a Jesús. Pretenden, incluso ahorita lo vamos a ver más adelante, los evangelios fueron escritos para demostrar precisamente que Jesucristo es, en este sentido, el Salvador. Y en una memoria, ¿no? Una memoria tiene como finalidad o como objetivo simplemente dar recuerdo, dar memoria de la vida del personaje. Y la otra también es que no es una cronología de hechos, ya decíamos, no es una cronología exhaustiva de los hechos de la vida de Jesús. Por otro lado, ayer nos quedamos en esta diapositiva en la que precisamente hablábamos de qué sí son los evangelios. ¿Qué sí son? Bueno, en primer lugar, veíamos la etimología de la palabra evangelio. Evangelio es una palabra que viene del griego eu y angelion. Angelion es mensaje, noticia, nuevo. De hecho, precisamente de esta palabra es de donde también viene la palabra ángel. Ustedes recordarán, angelion y ángel son palabras que en cierto sentido suenan igual, precisamente porque también de este vocablo de angelion es de donde viene ángel. Un ángel es un mensajero, ¿verdad? En este sentido. Entonces, EU y Angelion son dos términos que se unen precisamente para dar origen al, al, a los escritos que nosotros hoy conocemos como evangelios. Y bien, dice aquí, es decir, la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Decíamos ayer, la buena noticia es que Cristo ha resucitado. Todos los evangelios precisamente nos dan noticia de la resurrección de Cristo. Si bien es cierto que aún el evangelio de Juan no se equipara a los demás, al contenido de los demás, sin embargo, los cuatro hablan de esta buena noticia. Cristo ha resucitado. Y bueno, ahí está. Entonces, precisamente dice aquí en la parte de abajo, esto ya no lo vimos ayer, dice, se le acuñó este nombre de evangelio haciendo referencia a la buena noticia que hacía un pregonero a su pueblo después de haber ganado una guerra. No sé si ustedes recuerdan, pero eh, o sea, en aquel tiempo era costumbre que de repente los pueblos o los gobernadores querían, por así decirlo, conquistar nuevas tierras con el objetivo de agrandar el imperio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del el Imperio Romano fue conquistando tierras y esto fue permitiéndole hacerse más grande. Tan es así que el imperio, por ejemplo, el Imperio Romano se dividía en Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. O sea, llegó a ser tan grande que incluso llegó a tener que dividirse precisamente para fin de ser gobernado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, pues voy a que
cuando había una guerra precisamente para conquistar nuevas tierras, no había más que de dos, o perdíamos o ganamos. Y en el caso de perder, cuando un pueblo perdía, lo que seguía en automático era que tenían que, por así decirlo, dar sus tierras, incluso su familia se ponía al servicio del señor o del gobernante que había ganado. Y entonces esto significaba perder tus propiedades, esto significaba incluso perder tu cultura, ¿verdad? Perder la cultura, ¿por qué? Porque ahora el nuevo gobernante iba a querer imponer su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas, querer imponer incluso su comida, querer imponer todo de acuerdo a como él en su cultura acostumbraba. Entonces, esto implicaba no solamente cambiar de dueño, por decirlo así, o cambiar de gobernante, sino que implicaba precisamente incluso el ver esclavizados a sus familiares. Entonces, lo pongo precisamente en este contexto para que nosotros nos demos una idea de que cuando un pueblo ganaba la guerra, la buena noticia iba pues ahora sí que en esta línea, o sea, era tan grande la noticia, llegaba el pregonero precisamente a dar a conocer que se había ganado esta buena noticia, y por eso se le llamaba así, evangelio, o sea, era la buena noticia de saber que a tus familiares no los van a humillar, de saber que a ti no te van a quitar tus tierras, de saber que no ibas a perder tu cultura, tus costumbres, tus tradiciones, tu religión, de saber que no ibas a perder todo aquello que con el paso del tiempo, incluso tus antepasados te habían por así decirlo, te habían heredado como costumbres, como tradiciones, o sea, era el hecho de decir, caray, no nos esclavizaron. Buena noticia, la buena noticia de que salimos triunfantes, ¿verdad? Salimos triunfantes frente a esta guerra y no nos van a quitar todo eso que nosotros teníamos. Entonces, en esa magnitud precisamente era la buena noticia, no es nomás como hoy lo escuchamos y a veces quizá como que ya hasta nos parece repetitivo, decimos el evangelio, la buena noticia. No es que se trataba de una buena noticia, pero de ese tamaño. Una buena noticia, ¿por qué? Porque el hecho de que precisamente se te diera esa buena noticia tenía muchas implicaciones en todos los sentidos. No era nomás el hecho de, pues ahora vamos a trabajar para otro señor y ya. No, sino que era verdaderamente un gozo, una alegría, el saber que habían ganado la guerra, el saber que no tendrían que esclavizarse precisamente y que no tendrían que perder todo lo que ellos habían construido con esfuerzo y dedicación. Y entonces, precisamente en esa línea es que se habla del evangelio, de la buena noticia. Es una buena noticia que te cambia, te transforma en ese sentido por completo, ¿verdad? Nos tendría que, en ese sentido del evangelio, nos tendría que hacer incluso vibrar, ¿verdad? Vibrar de gozo por esta buena noticia. No simplemente decir, ay, pues la buena noticia y ya, sino que verlo con esta importancia, precisamente, el Evangelio, la buena noticia de que Cristo ha resucitado. Cristo nos ha perdonado los pecados. Cristo nos ha perdonado aquella deuda impagable que nosotros, pues, no podíamos pagar y que incluso estábamos condenados a morir en nuestros pecados, como dice la palabra. Imagínense tener ya por así decirlo, ya están como predestinados, por decirlo así, a que naces para precisamente ser condenado. Qué feo, ¿no? Nacer ya con esa mala noticia de que tu fin será la condenación eterna. Definitivamente, hagas lo que hagas.
Y Cristo el Señor vino a hacer precisamente la diferencia. Cristo el Señor vino a darnos en ese sentido la salvación a quien, ahora sí que, pues a quien crea en Él, dice la palabra, el que crea en mí y se bautice, se salvará. ¿Qué necesitamos? Para empezar, creer. Entonces, en ese sentido, precisamente va la definición de evangelio, o en este contexto, precisamente es que se acuñó la palabra evangelio, buena noticia. Dice, esto era tan importante, pues equivalía a la certeza de que sus familias y sus bienes estarían a salvo. Les decía hace un momento, sus familias y sus bienes estarían a salvo. Además, era la garantía de su libertad. De ahí que tal noticia era muy trascendente. Entonces, era muy trascendente cuando el pregonero llegaba y anunciaba que habían ganado la guerra. ¿Por qué? Porque estaría a salvo su familia, para empezar, sus bienes, su ganado y desde luego su libertad. Se garantizaba la libertad. Bien, luego, ¿qué son los evangelios? Continuando con esto, alguien que guste leer, por favor, aquí donde dice ante todo. Ante todo, se trata de un género literario totalmente diferente a cualquier otro. No es un cuento, no es una leyenda, no es una novela, es un evangelio. Una característica de este género literario es que tienen por objeto principal presentar la persona y la vida de Jesús como Señor y Salvador, como Mesías. Muchas gracias. Efectivamente, si nos metemos digamos, a la literatura, podríamos decir que en la literatura hay muchísimos géneros de narración, ¿verdad? Géneros narrativos, e incluso hay subgéneros narrativos. El evangelio no encaja en ninguno de los anteriores, digamos, géneros literarios. No es un cuento, no es una novela, no es una fábula, no es una leyenda, no es un mito, no es una epopeya, no es nada de eso. No es un poema narrativo, mucho menos lírico, no es nada de eso. Entonces, ¿en qué encaja? Como género literario, podemos decir que el evangelio es un género diferente y es un género aparte, un género literario aparte. La razón es que precisamente los evangelios, los 4 que se conocen, incluso si vamos un poquito más allá, los evangelios apócrifos, no sé si han escuchado ustedes hablar de los evangelios apócrifos. Bueno, los evangelios apócrifos, aún ellos, fueron precisamente escritos con un objetivo principal, es decir, la meta de los evangelios era precisamente, como dice aquí, presentar a Jesús como el Señor y Salvador, como el Mesías. O sea, todas las narraciones que se encuentran en los evangelios, todo el contenido, por decirlo así, de los evangelios, precisamente van encaminados a demostrar o a presentar en el centro de la historia a Jesucristo. El centro de los evangelios es la vida de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Y junto con la persona de Jesucristo, su misión. ¿Cuál es la misión que tuvo Cristo en este mundo? Bueno, ser salvador de la humanidad, vamos a decirlo así, ser nuestro salvador. Entonces, dice aquí la vida de Jesús como Señor y Salvador, como Mesías. Entonces, en ese sentido, podemos decir que los demás géneros literarios no tienen esta característica peculiar. Podríamos decir, bueno, pues es que es como cualquier historia que tiene a un personaje principal y se habla mucho de ese personaje principal. En este caso, el personaje principal es Jesucristo. Podremos decir que sí, pero desafortunadamente no es cuento, novela, fábula. ¿Por qué? Porque en el caso del evangelio, el evangelio no es una narración ficticia, vamos a decirlo así, inventada, creada con la imaginación. No, el evangelio nos presenta hechos reales de la vida de Jesús. Entonces, no es un cuento en ese sentido, en el sentido de que no son historias inventadas, creadas, tampoco no es una fábula que pudiéramos decir, pues tiene una metáfora, como cualquiera de las fábulas, una metáfora no, quise decir ¿cómo le dicen esa enseñanza que tienen las fábulas?
No recuerdo ahorita el nombre de la palabra, pero no podemos decir que en ese sentido que, pues es que tiene una enseñanza ética y por lo tanto, por lo tanto podría ser una fábula, una leyenda, una novela. No, el Evangelio en ese sentido, en cuanto escrito, vamos a decirlo, es un género literario aparte, es un género literario único, ¿sí? Que no encaja en el resto de los géneros literarios. Bien, vamos al que sigue, que dice características del género evangelio. Aquí por lo menos encontramos cuatro precisamente características del género evangelio. Primer característica, las podemos leer ahí en pantalla, dice vinculado a la tradición, donde el evangelista se sitúa en una visión retrospectiva de la vida de Jesús para sacar a la luz momentos más importantes en forma de catequesis, descripción o elaboración literaria. Aquí lo que está diciendo en pocas palabras es que se narra primeramente digamos, el, el acontecimiento que vivió Jesús, digamos, nos cuenta la historia, nos narra una historia y después viene lo que se llama la catequesis o la enseñanza. Esto lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de Mateo. Fíjense, Mateo concretamente o específicamente, vamos a ver que el contenido del Evangelio de Mateo está distribuido de esa manera. Está distribuido y la forma en como Mateo presenta, en este caso, los acontecimientos de la vida de Jesús, es así. Primero nos presenta la narración y luego viene como la enseñanza que Cristo acompaña con ocasión de esa historia, ¿sí? Entonces, esta es una de las características del Evangelio. La número 2 dice, se configura a través del querigma anunciado. ¿Qué es el querigma? Bueno, pues es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para quienes no lo sepan, no lo conozcan, eso es el querigma. Entonces dice, se configura a través del querigma anunciado. Es decir, dice, concluye con el testimonio de su resurrección y el nacimiento de las primeras comunidades cristianas. Entonces quiere decir que todos los evangelios de esta manera concluyen con la resurrección y después dan paso a lo que sigue, que sería el nacimiento de la iglesia. Precisamente por eso después de los evangelios tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que viene a ser la continuación de cómo se vivía en los primeros años de la iglesia. Algunos acontecimientos, algunas enseñanzas, incluso podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles el Concilio de Jerusalén, ¿verdad? La definición que se dio, etcétera. Entonces, eso es una característica del Evangelio, que siempre concluyen con la resurrección y nos muestran al menos un poquito de cómo eran las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, recordarán ustedes que el Evangelio nos presenta lo que es la resurrección y después lo que es la ascensión del Señor. El Señor precisamente dejando esa misión de que dice, vayan por todo el mundo y enséñenles a guardar todo lo que les he enseñado. Y dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ya. Entonces, de esa manera es como concluyen los evangelios. Luego también una tercera característica es su estilo histórico literario. Dice, son una exposición histórica de acontecimientos de la vida de Jesús. Decíamos el día de ayer que no es historia en el sentido estricto de la palabra, porque no contiene datos, por ejemplo, numéricos en cuanto a, o sea, en todo el tiempo, en cuanto a por fechas, años, siglos, ¿verdad? En algunos momentos el Evangelio sí, en algunos momentos sí mencionará, por ejemplo, en el año cuarto del reinado del rey Herodes, por ejemplo, sucedió esto. Pero no es algo que, digamos, esté marcado continuamente. Sin embargo, sí podemos ver, por eso dice aquí que tiene un estilo histórico literario, que nos presenta narraciones históricas, es decir, narraciones reales, narraciones que sí ocurrieron, y al mismo tiempo nos presenta precisamente esto
como una narración. Por eso es que es estilo histórico literario, en el sentido de que sí nos presenta narraciones reales, no son narraciones inventadas, no son creadas, sino que son reales. Y la última de las características del género evangelio es que dice su necesaria actualización del mismo y único mensaje de Cristo en un lugar y tiempo determinado y ante una comunidad concreta. Fíjense, esta es una de las características que marcan muchísimo más la diferencia con el resto de los géneros. Es, dice ahí, su necesaria actualización. ¿A qué se refiere con esto? A que tú puedes leer los evangelios hoy, mañana o pasado y por ser palabra de Dios, siguen teniendo validez en la vida del cristiano. Es decir, la palabra de Dios, concretamente los evangelios, nos siguen confrontando día a día. No es una historia que quedó acabada y terminada y que podemos simplemente leer como un recuerdo de lo que le pasó a Jesús y ya, sino que en la actualidad, todavía al día de hoy, los evangelios los leemos y nos siguen enseñando. Su mensaje sigue siendo de enseñanza para nosotros, de confrontación con la verdad, ¿verdad? Cristo en su palabra nos enseña, nos redarguye, nos permite incluso cambiar nuestra vida. Los evangelios nos invitan a cambiar de vida. Entonces, en ese sentido, se habla de una actualización, en el sentido de que es un género que precisamente lo podemos leer siempre y siempre nos va a hablar, incluso nos va a decir algo nuevo, ¿verdad? Con el mensaje del evangelio. Y bueno, aquí tenemos entonces las 5 características de este género llamado evangelio. No sé si antes de pasar a la siguiente les gustaría agregar algo, comentar algo antes de continuar. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la que sigue, que se llama formación progresiva del género evangelio. Vamos a ver precisamente a continuación cómo es que se fueron formando los evangelios y vamos a darnos cuenta precisamente de que así como los tenemos hoy en día, los tenemos como en forma de tal cual de narración, pues no siempre estuvieron así, ¿verdad? La formación fue progresiva y para ello vamos a dar lectura a esta diapositiva que tenemos aquí en pantalla. A ver, Miguel Arriola, ¿nos podría hacer favor de leer, por favor? Dice la historia. Sí, claro que sí. Dice, la historia de la formación de los evangelios tuvo 3 etapas sucesivas. En primer lugar están los hechos y enseñanzas de Jesús, años 57 a 30 después de Cristo, conservados y transmitidos de palabra por sus seguidores. En segundo lugar, hay que colocar la puesta por escrito de sentencias, parábolas, relatos de milagros, controversias y otros sucesos fáciles de recordar, años del 30 al 70 después de Cristo. Y por último, la generación de cristianos que siguió a los apóstoles se vio en la necesidad de redactar el material de manera unitaria para conservarlo fielmente y para que estimulara a otros creyentes que no habían conocido a Jesús. Años del 70 al 100 después de Cristo. Así es. Esto quiere decir entonces que en un primer momento vemos aquí las 3 etapas, digamos, en las que se fue formando el evangelio. En un primer momento nada más eran hechos y enseñanzas de Jesús, es decir, las palabras de Jesús. Lo que, por ejemplo, en nuestra Biblia Reina Valera tenemos en color rojo. Entonces, no sé si en todas las Biblias Reina Valera aparezcan así, pero por lo menos en la mía sí aparecen en color rojo las palabras de Jesús. Entonces, en un primer momento nada más era lo que él había dicho. Pero esto desafortunadamente traía como algún problema porque como sabemos, esto podría dar lugar a malinterpretar el sentido en el que fueron escritas esas palabras, ¿verdad? Porque luego hay mucha gente que de repente es muy dada, por ejemplo, a decir, es que el Señor dijo esto, sí, pero el Señor no se refería a lo que tú estás diciendo, lo dijo en otro contexto. Fue por eso que entonces en un segundo momento, dice ahí, ya no solamente eran los hechos y las enseñanzas de Jesús, sino que se agregaron, se añadieron
como dice ahí, sentencias, parábolas, relatos de milagros. Ya hablamos ahí de relatos, ya hablamos ahí de algo más completo, por decirlo así, controversias, otros sucesos fáciles de recordar. Entonces, en un primer momento solo eran las palabras de Jesús, después fueron ya, ahora sí, por así decirlo, la narración más completa. Y en una tercera etapa, pues vienen precisamente a unirse, vamos a decirlo así, estas dos anteriores, y así es como dice, entre el 70 y el 100 nos llegaron ahora sí lo que conocemos actualmente como nuestros evangelios, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Los libros o los evangelios canónicos. Y bueno, este sería brevemente como cómo se fueron formando, por así decirlo, los evangelios. Ahora sí, vamos a empezar con lo que son los evangelios sinópticos, que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los evangelios sinópticos. Primeramente, ¿quién les dio el nombre de sinópticos? ¿De dónde viene este nombre? ¿Quién se los dio? Bueno, para empezar, dice ahí que los 3 primeros evangelios, los que ya mencioné, fueron etiquetados por primera vez como sinópticos por J. Griesbach. Y lo tenemos ahí en pantalla. Este señor que aparece en pantalla es J. Griesbach a finales del siglo XVIII. Ahí está. O sea, que quiere decir que fue hasta el siglo XVIII. En cierta manera, podríamos decir que recientemente, relativamente recientemente, se le dio ese nombre de evangelios sinópticos. O sea, quiere decir que los primeros 17 siglos de la vida de la iglesia, pues no se les llamaba así. J. Griesbach, entonces, por así decirlo, los bautiza con ese nombre de evangelios sinópticos. Ahora, dice, ¿qué son los evangelios sinópticos? Pues son los evangelios según Mateo, Marcos y Lucas. Fíjense, aquí en esta parte me gustaría hacer un comentario. Viene aquí escrito, viene la palabra según Mateo, según Marcos, según Lucas. El comentario sería el siguiente. Se le puso precisamente este nombre. ¿Por qué? Porque sabemos que el evangelio, en realidad el evangelio es de Cristo. El evangelio no es de Mateo, de Marcos, de Lucas. Habíamos hablado hace un momento al inicio de la clase que la palabra evangelio significa buena noticia. La buena, perdón, la buena noticia habla de Cristo. En este sentido, el evangelio es de Cristo. Por eso es que se le puso el nombre según Mateo, según Marcos, según Lucas. El evangelio de Cristo según Mateo, según Marcos, según Lucas. Entonces, esta palabra no está puesta aquí nada más de manera accidental o de manera accesoria. No, realmente tiene un sentido el que digamos según Mateo, según Marcos, según Lucas. Claro está que en la vida, digamos, en la cotidianidad, nosotros nos brincamos la palabra según, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en una clase o cuando estamos en una predicación, ¿verdad? El pastor está hablando precisamente, pues él dice, vayamos a Lucas, capítulo tal, versículo tal, o a Mateo, capítulo tal, versículo tal. Se brincan la palabra según, es cierto, es verdad, como que nos hemos acostumbrado a decirlo así, pero formalmente hablando, el evangelio en realidad, el nombre es según Mateo, según Marcos, según Lucas, y la razón es esta, que el evangelio no es de Mateo, no es de Marcos ni de Lucas, sino que es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo contado por Mateo, Marcos, Lucas o Juan, en el caso de Juan, pero Juan no es sinóptico. Solamente hacer esta precisión, esta aclaración. Dice, ellos 3 guardan una similitud en cuanto al orden de la narración y en cuanto al contenido. Perdón. Entonces, en ese sentido son sinópticos, en cuanto a que tienen más o menos el mismo orden de la narración y el contenido. Es decir, son similares,
en cuanto a el orden y el contenido de la narración. En ese sentido. Y tenemos aquí en pantalla precisamente a los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Luego dice, el adjetivo sinóptico, es decir, hablando ya de la palabra como tal, proviene del griego sinopsis. Sinopsis, de hecho está ahí en español, para quienes no entienden letra griega, viene del griego sinopsis, que significa desde una sola mirada. Algo así como cuando vamos al cine y nos dicen, vamos a ver la sinopsis de la película. En la sinopsis se nos cuenta, vamos a decirlo así, como un adelanto de lo que va a tratar la película. No nos narra toda por así decirlo, toda la historia con todos los detalles, no nos deja en claro cómo se va a desenvolver la historia, cuál es el final, ¿verdad? No nos da lo que llaman spoilers, claro que no. Simple y sencillamente nos presenta una breve semblanza de la historia, de lo que va a tratar, como para que veamos si nos gustaría verla o no. Bueno, en ese mismo sentido, precisamente también se utiliza la palabra sinopsis o sinóptico en este caso para referirnos a desde una sola mirada. Es decir, el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, desde una sola mirada podríamos verlos. Es decir, incluso podríamos hacer el ejercicio de poner una tabla de 3 columnas y podríamos precisamente poner los pasajes que son, digamos, son iguales, son los mismos pasajes, a eso se les llama textos paralelos, ¿verdad? En la Biblia se les llama textos paralelos, es decir, textos que nos hablan de lo mismo, pero desde la versión de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, estos textos paralelos precisamente nos pueden presentar la misma historia, pero con diferentes detalles. Cada uno de los evangelistas fue colocando diferentes detalles de acuerdo a su forma de pensar, sus costumbres, cosa que ya más adelante iremos viendo poco a poco. Entonces, la palabra sinóptico significa desde una sola mirada, ¿verdad? Bien, antes de avanzar, antes de meternos ya en Mateo, que sería lo lógico, ¿verdad? Si estamos hablando de los evangelios sinópticos, vamos a hablar antes de lo que llamamos el problema sinóptico. El problema sinóptico es, vamos a decirlo así, una teoría acerca de cómo es que Mateo, Marcos y Lucas coinciden en el mismo contenido, incluso en el orden de presentarlo. Y lo más lógico sería pensar que, pues, que es que ellos fueron apóstoles de Jesús, pero ¿qué creen? Mateo sí fue apóstol de Jesús, sí estuvo con Jesús, lo acompañó, vivió con él 3 años, pero Marcos y Lucas, Marcos y Lucas no fueron apóstoles, no fueron del grupo de los 12. Si ustedes pensaban que sí, permito desengañarlos, no. Marcos y Lucas no eran del grupo de los apóstoles. Lo pueden verificar incluso en el listado de apóstoles que da Mateo, precisamente, y no están ahí en el grupo de los 12. Marcos era discípulo de Pedro. Pedro sí fue de los 12, pero Marcos no. Marcos era discípulo de Pedro. Lucas tampoco no fue del grupo de los 12. Entonces, en ese sentido, podríamos preguntarnos, bueno, si los 3 no fueron necesariamente discípulos o apóstoles del Señor, no fueron del grupo de los 12, ¿cómo es entonces que, sin conocerse incluso, cómo es que ellos llegaron a coincidir tanto en el contenido de los evangelios sinópticos? Y para ello vamos a estudiar una teoría que actualmente se tiene en cuanto al estudio de los evangelios sinópticos. Son teorías que se han formulado con el paso del tiempo y desde luego que hay, vamos a decirlo así, hay argumentos o hay razones para defender en este sentido esta teoría. ¿Sí? Es una teoría que tendremos que ir viendo con mucho detalle, con detenimiento para poder entenderle, que de repente en un primer momento nos va a costar un poco entenderlo,
pero si seguimos, si le ponemos atención y seguimos el paso, por decirlo así, de esto, vamos a darnos cuenta que no es tan complicado, tampoco no es cosa del otro mundo, ¿sí? Solamente que sí requiere de toda nuestra atención. Bien, quedan 3 minutos para terminar la clase. Voy a apurarme rápidamente para dar una pequeña introducción en cuanto al problema sinóptico. Así se llama este subtema, el problema sinóptico. Y bien, vamos a la que sigue. Dice, ¿en qué consiste el problema sinóptico? Básicamente consiste en explicar el porqué de las similitudes y las diferencias que hay entre los 3 evangelios, así como explicar cómo se logró este proceso de formación, es decir, cuál fue primero, cuál después. Entonces, tenemos ahí incluso en la imagen 2 vitroleros, ¿verdad? Uno que es el de Marcos y otro tiene ahí una letra Q. Entonces, vamos a ver esa Q que representa. Luego también tenemos ahí 2 como peceras, Mateo y Lucas. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo es que se lograron vertir ciertos pasajes bíblicos en el evangelio del otro. Entonces, tendríamos que determinar con esta teoría precisamente cuál evangelio se escribió primero, o sea, quién le copió a quién en ese sentido, como en el examen, ¿no? Cuando decimos, ¿sabes qué? ¿Quién le copió a quién? Porque todos salieron iguales. Entonces, habría que ver en este sentido cómo se dio el proceso para que los 3 coincidieran, aún sin conocerse, cómo es que coinciden. Dice, ¿cómo solucionar el problema sinóptico? Lo podemos solucionar a partir de la aceptación de 2 hipótesis. Vamos a estudiar 2 hipótesis y esto es en lo que nos vamos a quedar el día de hoy. La primera hipótesis se llama la prioridad marcana. La prioridad marcana significa que Marcos fue el primero que se escribió y los demás fueron después. Y la segunda hipótesis en la que podemos basarnos es la teoría de las 2 fuentes, la de la fuente Q. ¿Se acuerdan que acá atrás venía en el vitrolero la letra Q? Bueno, pues vamos a estudiar también la teoría de las 2 fuentes. Entonces vamos a estudiar ambas hipótesis, la de la prioridad marcana como la de la teoría de las 2 fuentes. Y bueno, vamos a quedarnos ahí ya por el día de hoy porque ya son las 7 y no quiero que lleguen tarde a su siguiente clase. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su participación en la clase y agradecerles el que se hayan quedado a la clase.